A darle el control absoluto a Dios, que el Señor nos hable en esa noche, que Él continúe recibiendo la gloria y la honra por medio de su palabra. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos das esta oportunidad de poder servirte, Dios. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, Padre. Sin embargo, tú has puesto en nuestro corazón venir a honrarte, porque tú eres el único Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Padre, que los cielos continúen abriéndose en nuestras vidas y sigue derramando bendición que sobreabunde para tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y decimos amén. Hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con una nueva serie con el tema de la libertad. Estamos en el mes patrio, entonces vamos a hablar acerca de una serie de libres por su gracia, como dice la imagen, que significa pues liberados del pecado. Es el tema que vamos a estar viendo, y me gustaría compartirles el texto para explicarles cómo va a estar el asunto en esas 3 semanas que continúan del mes de septiembre. Dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido, ¿qué dice? Liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Vamos a desarrollar este versículo en 3 partes, 3 domingos. No se pierdan ningún domingo, va a ser de mucha bendición. El primero va a ser hoy, liberados del pecado. Luego vamos a hablar acerca de puestos al servicio de Dios, y por último cerramos el mes, cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. Miren, hermanos, hoy vamos a aprender algunos beneficios de ser liberados del pecado. Vamos a ver algunos efectos positivos acerca de la liberación del pecado, ¿sí? Para poder entender un poco el contexto acerca de Romanos, Pablo les invita a no caer en lo mismo en lo cual ellos estaban haciendo en el tema de la ley. Ya ellos estaban viviendo en la gracia, el Señor los había liberado. Entonces Pablo les hace la invitación a no estar repitiendo las mismas cosas que hacían antes, porque recuerden que si cometemos los mismos errores, vamos a tener los mismos resultados. Entonces Pablo dice, no cometan los mismos errores que han hecho en el pasado, porque ahora ya son libres del pecado. Este es el tema que vamos a estar hablando en esta noche. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes allá en Citicum y les hablaba acerca de la importancia de ser libres en Cristo, y les explicaba lo que yo siempre les he dicho y ustedes ya saben, ¿verdad? Acerca del pajarito en la jaula. Te voy a decir, pastor, otra vez con lo mismo. Sí, porque esta idea es la idea de Dios. El Señor no quiere que estemos presos en el pecado, y cuando el pajarito pues está encerrado no cumple con su propósito, al igual que el hombre. El hombre, cuando está preso en el pecado, pues no puede cumplir el designio en su plenitud que Dios le ha dado. Somos creados con un propósito para un designio, pero cuando estamos presos en el pecado, pues es complicado. Fíjense, hace muchos años yo vivía el envidia. El egoísmo es que todo gira alrededor tuyo. Amar al prójimo no estaba en mi vocabulario. Servir al prójimo mucho menos. Vivía bajo mis propios intereses, ¿sí? No me importaban los intereses de los demás, ya que estaba encerrado en una jaula que yo mismo me había construido. Todos los que estamos aquí quizás tenemos un pasado al igual que yo. Por ejemplo, la gente que toma, en cierta parte es egoísta porque no se da cuenta del daño que le hace a los demás. La gente que se droga, en cierta parte es egoísta porque no se da cuenta del daño que causa a su familia. La gente que deja a su familia, la gente que deja a su esposa, a sus hijos desamparados y se va por allá, es egoísmo eso, porque está viendo solamente su propio interés. Pero la idea es que nosotros podamos ser libres del pecado para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Para poder explicar este tema,
usé un texto acerca de Sansón. Sansón significa el que sirve al Dios supremo. Ese es su verdadero significado. Sin embargo, vamos a ver el texto para que vean. Jueces 13:5 dice: porque concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. ¿Qué dice? Es interesante que Dios le dice a la mamá de Sansón: este niño que tú vas a concebir, y me gustó la idea de que dice, es consagrado desde antes de nacer. ¿Cómo es que el Señor ya tenía un propósito específico con Sansón desde antes de nacer? Por eso su nombre significa el que sirve al Dios supremo. Él comenzará a librar o a liberar a Israel del pueblo, a Israel del poder de los filisteos. Ese era el propósito, y el versículo nos da dos puntos claves que hay que tomar atención. Primero, es que es alguien, ese bebé o esa persona, ese hombre, era consagrado a Dios. Este hombre, Sansón, era un hombre consagrado a Dios, y su objetivo, su propósito en la vida era librar a Israel del poder de los filisteos. Sin embargo, como muchos de nosotros, nos construimos una cárcel. ¿Sí? Ese es el problema de la mente del ser humano, que es fácil de caer en la tentación, en las situaciones, y mentalmente nosotros mismos nos encarcelamos. Y eso fue lo que pasó con Sansón. ¿Sí? En su vida de Sansón predominaba la independencia personal. Hemos estado viendo el taller de membresía y hemos visto acerca de que no es bueno ser independiente. Actuar independientemente no deja buenos resultados. Él tenía un propósito, pero él actuó conforme él quiso. Predominaba la independencia personal en su vida y no la soberanía de Dios. Él estaba bajo la soberanía de Dios, pero no quiso hacer lo que el Señor le había designado en su vida. Predominaba la autonomía. Hemos visto estos temas en la membresía. ¿Qué es la autonomía? El autogobierno. Yo me mando, yo decido. Y nunca preguntamos a Dios si es bueno lo que hacemos, si es bueno lo que decimos. Nunca preguntamos a Dios en alguna decisión que tomamos. Y por supuesto, la no rendición de cuentas al Señor, conforme a su propósito. En pocas palabras, como dice Jueces, él hizo lo que quiso en su vida. ¿Cómo le fue? Muchos de nosotros sabemos cómo le fue en la vida a Sansón. Recordemos a Sansón. Usted sabe que es un hombre de pelo largo, muy fuerte, le gustaban las mujeres, empezó a tomar y le gustaban las prostitutas. Bueno, vivió una vida desenfrenada. Así vivió Sansón. ¿Cuáles fueron los resultados? Perdió su propósito, fue humillado por los filisteos, fue torturado por sus enemigos, se burlaron de él y sobre todo, hermanos, le sacaron los ojos sin anestesia. Así acabó la vida de Sansón, por querer hacer lo que quería, sin estar bajo la soberanía de Dios. Un hombre consagrado a Dios. Sí, hermanos. Este hombre se dirigió conforme a su propio entendimiento. Recuerden que Jeremías 17 nos invita, 17:5, a no confiar en nosotros mismos. Dice, no confíen en ustedes mismos, más bien confíen en la palabra de Dios. Fue encarcelado por él mismo, fue prisionero de sí mismo, por la dureza de su corazón y por confiar en su propio entendimiento y no por la dirección de Dios. La semana pasada, en la reunión de pastores que tengo todos los días por internet, en Zoom, nos reunimos a orar, preguntaron, ¿por qué los hijos de los pastores, no todos, ¿verdad?, se alejan de Dios? ¿Por qué algunos de los hijos de los pastores se alejan de Dios?
Muchos dieron sus argumentos, ¿sí? Y yo di unos argumentos contrarios a los otros pastores, porque yo decía, no depende del pastor, o no tiene precisamente que ser pastor. El joven cuando se aleja de Dios es por la dureza de su corazón. Y podemos ver a Job y sus hijos. ¿Job era bueno o era malo? Era un buen padre. Job era un buen padre. Está el sacerdote Elí y están varios personajes bíblicos donde podemos ver buenos padres y malos hijos. Y los pastores decían, no, es que nosotros tenemos que dar un buen ejemplo. Sí, es parte de, pero la dureza del corazón del joven es que hace que se aleje de Dios. Uno como papá da el ejemplo. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero al final de cuentas ellos toman sus. ¿Quieren acabar como Sansón? ¿Quieren vivir bajo su propio interés, conforme ellos creen? Está bien, adelante, ¿verdad? Como el hijo pródigo. ¿Cómo le fue? Ahí está otro ejemplo, el hijo pródigo. ¿El papá era bueno o era malo? Era un papá bueno y el hijo era pues rebelde, desobediente, y se va y le va muy mal. Entonces Sansón pierde el objetivo para lo que fue creado. Vamos a irnos a la aplicación práctica para poder entender ese tema, que es muy importante poder liberarnos de todo eso, que el enemigo quiere tenernos prisioneros en todas las cosas malas que nos alejan de Dios. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? ¿Cómo debemos de vivir como hijos de Dios? Bueno, vamos a ver el relato bíblico que viene en Lucas 17, 11, 19. Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro, ¿cuántos? ¿Sí se ve? Ay, está chiquita la letra. Disculpen, hermanos, lo hice muy pequeño. 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Vamos a aprender 3 aspectos prácticos, sencillos, acerca de la libertad en Cristo. Libres por la gracia del Señor. La importancia. Y el primero es que la libertad en Cristo, hermanos, significa un nuevo comienzo. Eso es lo que significa cuando el Señor nos libera de todo lo malo. Me encanta la idea de cuando se le hace la invitación a Moisés de pasar a la presencia de Dios. Cuando Moisés ve la zarza, ¿sí? Va a ver por qué no se consume la zarza, y el Señor le dice: quítate las sandalias, porque vas a pisar tierra santa. Y ese quítate las sandalias es un nuevo comienzo.
Eso es bonito, eso es maravilloso, que te reciban así, ¿verdad? Cómo te abrazan los jóvenes, te abrazan las niñas y dices, wow, qué bonita experiencia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros experimentemos el amor de Dios cuando nosotros depuramos y dejamos todo y empezamos a caminar con Dios. Eso nos permite vivir libremente, siendo direccionados por Dios y no por nosotros mismos. Esa es la maravillosa esencia de la libertad en Cristo. Vean cómo dice allá. Le gritaron el texto 17:13. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban caminando, quedaron limpios. Los leprosos, hermanos, sabían la condición en la que se encontraban. Esa era la realidad. Los leprosos necesitaban de Dios. Conocían su situación en la que estaban y van con el Señor. Querían ser libres, querían ser sanados, deseaban una vida nueva. Porque ustedes saben que los leprosos son expulsados de la ciudad. No se pueden relacionar con el pueblo. Para eso es la libertad en Cristo. La gracia de Dios sirve para vivir libres del pecado, mientras que las personas no reconozcan su condición, seguirán viviendo en la condición en la que se encontraban los leprosos, donde no puede haber una comunión, no puede haber una relación, no puede haber una intimidad con Dios. Pero la necesidad que hay en nuestro corazón, lo que comparten ustedes, es bonito eso, ¿verdad? Las experiencias de saber que necesitamos del Señor, de saber que reconocemos a Jesucristo y sabemos que sin Él no somos nada, y hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, nos motiva, nos mueve a poder tener esa relación, porque hay una necesidad latente de Dios en nuestras vidas. Recuerden que el ser humano, si no adora a Dios, va a adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, porque fue creado para adorar. Y hay una necesidad latente en nosotros para poder adorar, pero que nuestra adoración, que nuestra fe esté bien direccionada, que esté puesta en Cristo Jesús. Que nuestro Señor Jesús, amados hermanos, libere a las personas para vivir en plenitud y en agradecimiento para su gloria. Amén. Vamos a pasar en el segundo punto, el segundo aspecto importante. El primero es que cuando nosotros tenemos esa libertad en Cristo, empezamos una nueva relación. Empezamos a experimentar ese fuego del don de Dios que hay en nuestras vidas. Y tenemos una comunión y una relación con Dios. El segundo aspecto, la libertad en Cristo, trae como resultado vivir en agradecimiento. Vivir agradecidos con Dios. Vean cómo dice Lucas 17:15, pero me gustó más la versión TLA. Vean cómo dice la versión TLA. NBI dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. La TLA dice, uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío. Qué bonito, ¿no? La idea de decir gracias Dios mío, reconociendo que Jesús es Dios. Muchas gracias. Gracias Dios mío. El ser libres por su gracia, amados hermanos, nos permite vivir agradecidos todos los días con el Señor. Hoy en la mañana me desayuné unos ricos huevitos con chorizo con el hermano Fabián. Los disfrutamos, dije, Señor, gracias, ¿verdad? Porque siempre debemos agradecer por cualquier cosa, en cualquier momento, por cualquier circunstancia. ¿Cuántos de nosotros no damos gracias a Dios por las enfermedades? ¿Verdad? Porque muchas veces las enfermedades nos acercan a Dios, como dice Job. No solamente en lo bueno vamos a dar gracias, sino también en lo malo. El ser libres por su gracia, hermanos, nos permite vivir en esa condición. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Es bonito poder experimentar eso. Decirle gracias Dios todos los días de nuestras vidas. Gracias Dios, muchas
gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que ¿qué? Es el mismo Dios que nos sostiene en su mano. Dios es nuestro doctor por excelencia. Sí, el Señor es nuestro médico. Él es el Dios Rafa, que significa Dios sanador. Él quiere liberarnos de cualquier enfermedad, aunque existe una enfermedad mental. Muchas veces estamos enfermos, pero Dios tiene la cura. Sí, existe una enfermedad espiritual también, y Dios tiene la cura para sanarnos. Jesús puso su mirada en las personas más necesitadas. Él pudo pasar e ignorarlos, a los leprosos, pero Él siempre ve la necesidad que tenemos en nuestros corazones. ¿Sí? En una ocasión Él dijo que no eran los sanos los que necesitaban al médico, ¿verdad? Sino eran los enfermos. Y el efecto de la libertad en Cristo es vivir así, sabiendo la condición en la que estamos y desear tener esa medicina, ese médico, esa palabra, y vivir agradecidos todos los días. Vean cómo el salmista expresa Salmo 138, y me gustó la versión Dios habla hoy. Dice: te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré delante de los dioses, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Esa es la manera, ese es el efecto, eso es lo que provoca a Dios en nuestras vidas cuando nos libera. Cuando todavía estamos presos en el pecado, siempre estamos enojados, siempre nos estamos quejando por todo. Apenas antier estábamos viendo en Números 11 que no conviene quejarnos. ¿Qué pasa si nos quejamos? ¿Verdad? La ira de Dios desbordó sobre el pueblo de Israel, que se andaba queje y queje y queje y queje. No es bueno quejarnos, más bien hay que vivir en esta esencia. Hay que vivir en este efecto que produce la libertad en Cristo. Gracias, Dios, porque pude haber acabado peor. Gracias, Dios, porque mantienes a mi familia unida. Gracias, Dios, porque me das una iglesia hermosa. Gracias, Dios, por mis hermanos. Gracias por todo, porque Él es el que nos provee de todo. Él conoce nuestras necesidades y Él suple cada una de nuestras necesidades. Esa es la actitud de los hijos de Dios, que viven agradecidos con Dios todos los días, viviendo en agradecimiento por la bendita libertad de Cristo. Él nos salvó, hermanos. Él nos liberó. Nadie, nosotros mismos, no podíamos dejar el alcohol. Nosotros mismos no podíamos dejar la droga o el tabaco, la pornografía, lo que sea. Es Cristo el que transforma. Es Cristo el que quita ese corazón y nos da un corazón de piedra. Es la palabra de Dios que transmite y traspasa hasta lo más profundo de nuestros huesos para poder hacer ese efecto. La palabra, hermanos, no regresa vacía. La palabra impacta. La palabra llena. Es Dios el que transforma a las personas y nos hace vivir en agradecimiento. Yo agradezco mucho a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me sorprende Leslie ahorita dirigiendo. Qué bonito, ¿verdad? Una chica nueva, prácticamente en Cristo, tocando el teclado. ¿La vieron? ¡Wow! Eso es Dios. ¿Creen que es ella? No, ella es humana. Y dice: vamos a iniciar con la oración final. Pues sí, pero es Dios el que luego le da la palabra. Es Dios el que la sigue guiando. Es Dios el que la sigue ayudando, porque nosotros mismos no podemos. Nosotros mismos somos de carne y hueso y nos confundimos, pero es Dios. Yo todos los domingos, hermanos, subo con las piernas temblando aquí, porque yo no sé si la palabra de Dios la puedo malinterpretar y me caiga un rayo en este momento. Si yo no puedo decir algo que Dios no dice, no puedo torcer las escrituras. Yo tengo que orar y todas las semanas estar buscando, analizando, estudiando, porque somos imperfectos. Pero es Dios el que hace la obra, no el hombre. Es por medio del Espíritu Santo el que nos direcciona y nos guía a poder vivir en esa condición, que aún no mereciéndolo,
¿sí? Nos permite sentarnos en su mesa. Amén. Último concepto importante también, la libertad en Cristo nos permite darle gloria a Dios con nuestros actos. Vean el texto. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto ese extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Tristemente, ¿sí? Tristemente, ustedes y yo conocemos de personas que no le dan la gloria a Dios. No viven agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, nos desborda de su gracia. Él dice la palabra que Él es bondadoso, tanto justos como injustos, y el sol sale ¿para quién? Para todos, ¿sí? Pero tristemente hay personas que no le dan la gloria al Señor, no reconocen, y esa es la historia de 9. 9 leprosos se olvidaron de Dios. ¿Los sanó? Sí, ¿verdad? Eran 10 enfermos que fueron sanados, pero solamente uno reconoció a Dios. Solamente uno vino a darle gloria a Dios. Y lo maravilloso de esta historia es que ese uno, hermano, somos ustedes y yo. Dentro de toda esa cantidad de seres humanos, nosotros decidimos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que el Señor nos ha transformado. Yo sé que el Señor nos ha liberado. Yo sé que el Señor nos ha sanado. Y por eso estamos aquí, para poder darle la gloria a Dios. Eso es lo bonito. Yo decía al principio, podemos estar en cualquier otro lugar, pero decidimos darle la gloria a Dios. ¿Y saben algo? Es Dios, dice la palabra, que es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas, ¿sí? Si tú estás aquí en esta noche, querido hermano o hermana, es porque has reconocido la gloria de Dios en tu vida. Y doy gracias a Dios por eso. Has reconocido la gracia salvadora, la gracia sanadora. Tú y yo tenemos a Dios en primer lugar, y eso es maravilloso. Que no haya nada que nos desvíe de darle el primer lugar al Señor. Dios nos ha sanado espiritualmente. Dios nos ha dado una vida nueva, una oportunidad más, ¿sí? Porque Dios nos bendice. Y nosotros actuamos en beneficio a Dios porque Él es el que nos amó primero. Él es el que nos buscó primero. Y en agradecimiento nosotros le damos la gloria a Dios. Quiero terminar en esta noche con una historia que a lo mejor ustedes conocen y quizás algunos no conocen. Pero la historia habla de un perrito que se llama Chuken Hachiko. Se saben esa película, ¿verdad? Que significa perro fiel. Perro fiel significa. Este perro acompañaba a su amo a la estación del tren todos los días, ya que su amo era maestro y tenía que viajar. En la tarde, él ya sabía la hora en que él iba a regresar y lo recibía. Y así pasaron 3 años, hasta que un día su amo, ¿qué le pasó? Ya se sabe esa película, ¿verdad? ¿Cómo se llama en español? Hachiko, así se llama. El perro fiel. Le da un infarto a su amo, y su amo pues no regresa jamás. Sin embargo, él lo estaba esperando todos los días. Buscaba entre la gente la mirada cuando llegaba el tren y no estaba su amo. Nunca lo encontró. Y las personas de la estación del tren que vendían allá pues se dieron cuenta y lo alimentaban. Veían el gran amor que tenía el perro a su amo. No le importaba si llovía, si había sol, él siempre estaba allí esperando a su amo. Para los que vendían era asombroso, hermanos, el gran amor que puede desarrollar un animal en su amo. 9 años después, cuenta la historia, que murió en la estación del tren esperando a su dueño.
Esta historia, hermanos, se difundió y dio vuelta al mundo. Es una historia muy famosa. Fue un amor incondicional. Hachiko desarrolló fidelidad, lealtad y amor a su amo. ¿Y saben algo? Eso es lo que espera Dios de nosotros. La libertad en Cristo, que el amor de Cristo en nosotros genere, hermanos, lealtad a Dios. Que el amor de Cristo, que el Señor ya nos ha liberado, pueda generar fidelidad. Que nosotros pueda mostrarse ese amor de reciprocidad en lo mucho que Dios nos ha dado, en lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que realmente nos mantengamos firmes en Cristo, que es el único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Que no haya nada más importante en nosotros que disfrutar de la gracia del Señor. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido para ser su tierra santa, su pueblo escogido, su real sacerdocio. Damos gracias a Dios por esa libertad en la cual podemos disfrutar todos los días. Podemos predicar, podemos cantar, ¿verdad? En otros lugares no se disfruta eso. Tienen prohibido. ¿Se imaginan? Que llegue la policía y le diga a la hermana Lupe: hey, bájele a su bocina, hermana, los coritos. No puede tener sus coros muy altos. Disfrutemos de la vida cristiana. Disfrutemos de la libertad en Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos sostienes. Ayúdanos a poder disfrutar de esta libertad en Cristo que tú nos has dado. Gracias porque nos has liberado del pecado y nos enseñas a poder vivir libres en Cristo, sabiendo, Padre, que tú siempre nos llenas de bendición. Gracias por tu iglesia y gracias, Padre, porque tú siempre derramas bendición a nosotros y nos invitas a vivir agradecidos. Gracias, Dios, por esta hermosa noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos: